Ok, vamos a continuar, vamos a todo este tiempo, quiero dedicárselo a Platón, porque hemos hablado de un aspecto negativo de Platón, pero ahora vamos a ver aspectos positivos y por qué muchos cristianos, los padres de la iglesia, llegaron a considerar inclusive que Platón fue cristiano, algunos de ellos que tenía algo de cristiano, y vamos a ver por qué. Entonces vamos a hablar algunas cuestiones positivas, voy a hacer mención de algunas cosas que él enseñaba y que están escritas en sus libros, y que verdaderamente cuando lo leemos pareciera que estamos leyendo a un cristiano, que alguien que conoce de la palabra de Dios, y algunos hablan de que en realidad fue una revelación o Dios le reveló a través de logos, entendiendo como esa razón, Dios de alguna manera le reveló cosas a Platón. Vamos a discutir también eso, qué es la conclusión que podemos sacar de esto. Clemente de Alejandría, fíjense lo que dijo Clemente de Alejandría, llama a la filosofía una especie de disciplina preliminar para aquellos que vivieron antes de la venida de Cristo. Y añade, tal vez podemos decir que fue dada a los griegos con este propósito especial, pues la filosofía fue a los griegos lo que la ley fue a los judíos, un pedagogo para llevarlos a Cristo. Así que Clemente, él tiene la firme convicción, Clemente de Alejandría, él tiene la firme convicción que así como a los judíos, por una parte están los judíos, por una parte están los judíos, tenemos, y los griegos, ambos tienen un pedagogo que los guía. Los judíos tienen ahí la ley y los griegos tienen la filosofía. Así que ese es el pensamiento de Clemente de Alejandría. La filosofía fue a los griegos lo que la ley fue a los judíos, un pedagogo. La ley que se enfocaba en Dios y también la filosofía que trató de buscar respuestas en relación a Dios. Y tal vez, no tal vez, el filósofo que más influencia tuvo en el pensamiento cristiano, definitivamente que fue Platón. Definitivamente fue Platón. Justino Mártir dice, si nosotros los cristianos decimos que todas las cosas fueron creadas y ordenadas por Dios, parece que anunciamos una doctrina de Platón, porque Platón hablaba también acerca de eso. Y dice, entre nuestra idea del ser de Dios y la suya, tal vez la única diferencia es el artículo. Porque Platón hablaba de Dios, o tal vez hablaba de un Dios, pero a diferencia de entre los judíos, hablan de el Dios, el único Dios. Es decir, no hay otro Dios. Platón todavía manejaba la idea de que podían existir otras divinidades, pero él tenía en el pensamiento que había algo que estaban por encima, que había creado todas estas cosas. Eso es lo que dice Justino Mártir. Justino fue, él mismo lo dijo, un entusiasta admirador de Platón. Antes de que se convirtiera Justino al cristianismo, él fue filósofo. Y él dice que descubrió la verdadera filosofía. ¿Saben para Justino cuál era la verdadera filosofía? El cristianismo. Justino Mártir. Él fue un entusiasta admirador de Platón antes de que encontrara en el Evangelio esa plena satisfacción que había estado buscando, pero que no la había encontrado en la filosofía. Y aunque el Evangelio permaneció infinitamente más alto en su estimación que la filosofía platónica, no obstante, él creía que el platonismo
o que la filosofía de Platón fue un aspecto preliminar que le permitió comprender el Evangelio. ¿Sí? Hablamos del Evangelio de Jesucristo. Para Justino Mártir, Platón sentó las bases para poder llegar a comprender el Evangelio. Él tenía los filósofos de aquella época tenían una vestimenta, una toga, y entonces andaban en la calle y los identificaban quiénes eran filósofos. Justino Mártir, después de que se convierte al cristianismo, no deja su toga. Él sigue con esa toga de filósofo. Es más, sigue haciendo filosofía, lo que decíamos. Como cristiano hace filosofía. Él sigue haciendo filosofía, pero ahora su filosofía, obviamente que parte de la revelación, pero encuentra mucha coincidencia entre las enseñanzas de Platón y las enseñanzas de la Biblia. Mucha coincidencia. Del mismo modo se expresaron otros escritores apologistas. Estamos hablando del siglo I, siglo II, III, que surgieron algunos apologistas sobre Platón y su filosofía. Está otro, Atenágoras, apologista él, fue el más enérgico y filosóficamente más importante de todos los apologistas. Apologistas, hermano. Estamos hablando de Justino Mártir, estamos hablando de Atenágoras, apologistas, que fíjense muy bien, y es algo que también tenemos que pensar nosotros. En nuestro medio, en nuestro contexto, hablamos de México, de nuestro país, pero ¿qué tantos apologistas tenemos nosotros como, por ejemplo, en Estados Unidos? Hombres preparados, no solamente teológica, bíblica, sino hombres preparados en otros ámbitos, llamémosles seculares, que puedan hacer una buena defensa de nuestra fe. O sea, ¿cuántos hombres pueden pararse en una tribuna o en un foro para hablar acerca de su fe, pero no solamente desde la plataforma meramente bíblica, que no está mal, sino una plataforma más amplia, un conocimiento más amplio para alcanzar a otros que están escuchando? No sé si me estoy dando a explicar. Ellos eran personas preparadas y que usaron su preparación para defender su fe. Cuando no hay una preparación, cuando no tenemos elementos, simple y sencillamente o no nos metemos en la discusión, en el análisis, o nos enojamos. Y casi pedimos que caiga un rayo del cielo para que lo fulmine por pecador e incrédulo, ¿no? Porque no comprende lo que nosotros comprendemos. Pero alguien necesita que alguien le enseñe desde una plataforma totalmente diferente. Estoy pensando tal vez en nuestros hermanos que están estudiando en las universidades o que están estudiando algún posgrado y que tienen que usar también esa plataforma para defender su fe. Que no haya un renegar de nuestra fe de manera implícita. ¿Cómo es de manera implícita? Cuando alguien habla acerca de ciertas creencias o cuestiona ciertas creencias y el cristiano no dice nada. No defiende, porque no quiere o porque no tiene los argumentos para hacerlo. Pero en el caso de ellos usando la filosofía, la usaron contra aquellos filósofos que cuestionaban sus creencias y defendieron su fe. Así es. Y es importante esto, es importante siempre conocer. Los padres de la antigua iglesia procuraron explicar la sorprendente semejanza entre la doctrina de Platón y la del cristianismo, principalmente por la familiaridad que algunos suponían que Platón había obtenido su aprendizaje de los judíos y de las escrituras. Esto es una mera hipótesis, una enseñanza oral de que había la creencia de que probablemente Platón
había aprendido algo de las Escrituras. Pero era tanto ¿cómo podemos decir? Su reconocimiento, su amor por Platón, que llegaron a inventar todas esas cosas. Cuando hablo de los padres de la iglesia, estoy incluyendo a ellos. Los padres de la iglesia podemos dividirlos entre apologistas y teólogos, pero estamos hablando de los que son de la primera generación después de que mueren los apóstoles. Estamos hablando del siglo finales del siglo I y principios del siglo II. Algunos de estos padres de la iglesia creían que por medio de una luz universal, una revelación divina a través de Logos, había llegado a conocer Platón todo esto. Es decir, que fue iluminado especialmente por el uso de la razón, pero que sí intervino Dios para que pudiera llegar a esas conclusiones. Ellos quieren de alguna manera vindicar a Platón, justificarlo, pero con el pensamiento cristiano. Personalmente yo pienso que Platón, por medio de la razón, quiso conocer algunas cosas, pero es sorprendente la aproximación que tuvo con la doctrina cristiana. Pero nosotros sabemos que Dios sí se manifestó a alguien y fue al pueblo israelita. Y que a través del pueblo israelita Dios trajo su palabra. Entonces la Biblia nos enseña que las naciones venían al pueblo de Israel. Ahora es al revés. Ahora el pueblo sale a las naciones para compartir el mensaje. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, pregunta? Los pasajes que contienen un sorprendente parecido a las escrituras cristianas, en su estilo axiomático, como dicho, parabólico y pintoresco, y todavía más en los elevados sentimientos morales, religiosos y casi cristianos que expresan, están dispuestos densamente en todos los diálogos de Platón. Si ustedes tienen la oportunidad, por ejemplo, de leer Fedón o La República de Platón, es una lectura muy fácil, muy amena. Es una lectura que no tan complicada como otros filósofos más adelante, y van a ver que hay un lenguaje, podemos decir que es un lenguaje cristiano el que usa Platón. Tal vez lo que más quieren resaltar ellos es esto: la relación entre el cristianismo y la filosofía de Platón. Voy a leer algo. Dice Platón en el libro de Fedón, dice: el alma, siendo en todas partes la causa y fuente de la vida, y en toda manera diametralmente opuesto a la muerte, no puede ser concebida mortal, como el fuego no puede ser concebido frío. Que el alma, siendo su propio motor y la fuente de toda vida y moción, nunca puede cesar de vivir y moverse. Las enfermedades del cuerpo no alcanzan al alma y viceversa. Lo que es enfermedad del alma corrompe su cualidad moral, pero no tiene tendencia o poder para destruir su esencia. Las entidades espirituales son las únicas existencias reales, según Platón, estando en perpetuo cambio las materiales y fluyendo hacia y fuera de la existencia. El alma el cuerpo siempre cambia como una indumentaria. El alma o las ideas, que son entidades espirituales, son las únicas causas verdaderas. Dios es la primera causa por lo que algo es, y las ideas, las causas secundarias por las cosas como son. Mente y voluntad son la causa real de toda moción y acción en el mundo, tal como verdaderamente lo son de toda moción y acción humana, según la sorprendente ilustración en el Fedón. Entonces vemos, él siempre está tratando de encontrar una respuesta, lo que veíamos hace rato, a la cuestión del alma. Hay otra cosa que les quiero compartir, que él mismo escribió. El platonismo, igual que el cristianismo, dice:
no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. ¿Eso en dónde viene? Busquen la segunda carta a los Corintios 4:18. Por favor, vamos a ese pasaje, porque ese es el enfoque. Hablamos del mundo de las ideas y hablamos del mundo terrenal. Y Platón dice, lo que estamos viviendo aquí son puras apariencias, lo importante es acá. Y los filósofos, cuando leen entonces a Pablo, ellos lo conectan inmediatamente con el apóstol Platón, iba a decir. Ellos lo conectan inmediatamente con Platón. ¿Alguien que lea, por favor, segunda carta a los Corintios 4:18? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, la gran diferencia de Platón es que él habla de que las almas siempre han existido. Eso no dice la Biblia, ¿no? O sea, él cree en la transmigración de las almas. Las almas han existido y llegan a un cuerpo humano. Pero en ese trance se pierde la memoria. No se recuerda nada. Tiene uno que recurrir a la filosofía. Eso no enseña la Biblia. Pero la cuestión acá está en que habla de un mundo ideal, un mundo celestial, un mundo que es el mundo real, el mundo verdadero. Y acá está el mundo de las apariencias, de las sombras. Ya lo dice una canción, ¿verdad? Sombras nada más. De las sombras, y aquí están puras sombras. Y vemos este pasaje, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Cuando Justino Mártir leía esto, él inmediatamente lo conectaba con Platón. Por eso ellos pensaban, Platón debió de haber sido cristiano, de haber tenido alguna influencia. La filosofía de Platón es teísta, ¿sí? Ahora, el hecho de que quiera decir que es teísta no quiere decir que es monoteísta. No sé si me explico. Es teísta en el sentido de que cree en Dios, pero también cree en dioses. Ajá, correcto. Pero no es monoteísta, es decir, no cree en un Dios. De ahí, vamos a ver después, de ahí surge también la cuestión de el demiurgo. Vamos a hablar un poquito acerca de esa idea, que es muy diferente, no está muy diferente al papel de Jesús, muy diferente. Dice, el principio, medio y fin de todas las cosas es Dios. Él, esto lo está escrito en uno de sus libros, Él es la suprema mente y razón, la causa eficiente de todas las cosas, eterna, inmutable, omnisciente, omnipotente. ¿Ven esas frases? Omnipresente y soberana, justa, santa y sabia y buena. Lo absolutamente perfecto, el comienzo de toda verdad, la fuente de toda justicia, la fuente de todo orden y belleza, y especialmente la causa de todo. Parece que es un cristiano el que está escribiendo ahí, ¿no? Dice más adelante, Dios es la verdad, la belleza, pero por encima de todo, el bien. El bien. ¿Cómo concibió Platón que esas ideas se relacionan con la mente divina? Pues eso no lo sabemos, cómo él usa el razonamiento y llega a esas conclusiones. Al discutir lo bueno a veces es difícil determinar si quieres decir una idea, un atributo, un principio, un poder o un Dios personal. Pero no deja dudas en cuanto a su creencia. Él sí creía en una personalidad divina. Creía en una personalidad divina. Escribió en Fedón, Dios es la razón. Dios es el logos. Dios es el bien. Pero también dice, es el artífice, el hacedor, el Padre, el gobernante supremo, quien engendra y dispone todas las cosas. Él es, entonces, Él dice, Él es Theos. Es decir, Él es Dios. Ahora, con el uso de la razón, Platón estaba llegando a esas conclusiones, pero en nosotros manejamos dos tipos de revelaciones. Una, ¿cómo le llamamos? ¿Revelación qué? Natural. Pero hay otra revelación que le llamamos
perdón, revelación general. Pero hay otra revelación que llamamos nosotros revelación especial. Pero Pablo nos enseña que ahora necesitamos de la revelación especial para conocer a Dios. Así que él tomó el camino del razonamiento para llegar a estas conclusiones, Platón. Él es el teos. Platón a veces habla también de los dioses en plural, o sea, también habla, pero para él, como las mejores mentes de la antigüedad, las deidades inferiores son los hijos. Él tenía este pensamiento y ahí es donde ya se sale de la Biblia. Entonces él dice, está Dios, pero no es el único, hay otras divinidades. Así que ya entonces estamos hablando, aunque pueda ser el Dios que prevalece y hay otras divinidades, pero ya esto es un pensamiento politeísta. Aunque estos dioses sean inferiores, es un pensamiento politeísta. Dios hizo al mundo mediante la introducción del orden y la belleza en la materia caótica y poniendo en el mismo un alma viva, sensible e inteligente. Luego, las divinidades inferiores hicieron al hombre bajo su dirección y sustancialmente de la misma manera. Dios hizo el mundo porque es bueno y porque libre de toda envidia o celos, desea que todo sea semejante al mismo, hasta donde la criatura puede ser como el creador. Esto viene en Timeo. O sea, son ideas de Platón. Por lo tanto, hizo al mundo bueno y cuando lo vio se deleitó en ello. Eso es lo que dice Platón. Suena muy parecido a Génesis, ¿no? Y Dios hizo, y lo que había hecho era ¿qué? Bueno. Él usa la palabra que se deleitó en un mundo bueno y en el cual se deleitó Dios. Dios es el autor de todo lo bueno y de lo bueno solamente, no de lo malo. Aquí está una cuestión. ¿Dios es el autor de qué? De lo bueno y no de lo malo. Hay un pensamiento que permanece, que permea en Platón, el dualismo. Y creo yo que a veces también permea en el cristianismo, el dualismo entre Dios y ¿quién? Y Satanás. La Biblia no enseña eso. Tal vez pienso que en su práctica, en su fe, tal vez muchos cristianos inconscientemente ponen al mismo nivel a Dios que Satanás. Y la Biblia nos enseña que hay un creador. ¿Quién es ese creador? Dios. Y Él ha sido creador de todas las cosas visibles e invisibles. Entonces entendemos que Satanás no es creador, es una criatura. Por lo tanto, no hay una lucha entre el bien y el mal. Porque si queremos ver una lucha entre el bien y el mal, entonces lo estamos equiparando en una misma posición. Simple y sencillamente Dios está por encima de todo y de todos. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Duda? Hay una imagen donde está Jesucristo y Satanás, así como ese es un pensamiento dualista. Sí, habla de la Biblia de que hijos de Dios e hijos del diablo. Nuestro Señor Jesucristo habla acerca de esto, aunque está hablando ahí acerca de la posición en la que se encuentran. Pero aquí estamos viendo el hecho de que no hay que equiparar, que tienen la misma fuerza. En la práctica, por ejemplo, en la práctica de hermanos que expulsan demonios, Dios sí lo sabe todo, pero Satanás no. Entonces, a veces pudiera ser que algunos sigan a pensar que también es omnisciente Satanás,
Y Satanás está limitado. Él no es omnisciente. Ningún omni. O sea, él está limitado. Y él está actuando bajo los límites que Dios le está permitiendo. Pero no tiene no tienen el mismo, no tienen ese poder que pudiera llegar que algunos pueden llegar a pensar. Sí, el dualismo implica reconocer que tiene un principio, tanto el bien como el mal. Implica que hay una lucha y que en esa lucha obviamente saben que va a ganar el bien, pero a veces puede ganar el mal, finalmente va a ganar el bien. La Biblia no enseña nada absolutamente de eso. Génesis 3:15 nos habla de que va a venir de la simiente de la mujer alguien que va a destruir a quien, va a aplastarle la cabeza a la serpiente. Y Apocalipsis termina hablando de que Satanás es lanzado al lago de fuego. Entonces, eso a veces, ese pensamiento dualista, y nos puede llevar a ponerlos al mismo nivel. Entonces, no es así. No es así. Timeo dice en otra parte de este libro, todo don perfecto viene del Padre de las luces celestiales. Así dice. Pues es moralmente imposible para el mejor hacer cualquier cosa distinta de lo mejor. De lo mejor. Dios ejerce un cuidado providencial sobre el mundo en conjunto y sobre cada parte. Y hace todas las cosas, las menores así como las mayores, obrar para el bien de los justos y de los que aman a Dios y son amados por Él. Fedón, página 62 y República, página 613. Escribe, el ateísmo es una enfermedad, una corrupción del alma y ningún hombre hizo nunca un acto injusto o pronunció una palabra impía, a menos que fuera un ateo teórico o práctico. Es la cuestión del ateísmo, pero vean el lenguaje que usa a Platón, un lenguaje muy similar al cristianismo. La filosofía platónica es teleológica, no teológica, teleológica. Y la cuestión aquí, telos, con las cosas finales, tiene que ver con cómo va a terminar todo, las causas finales. Entonces, Platón quiere ver de alguna manera el fin hasta dónde va a llegar el ser humano. Platón construye un sistema de psicología, cosmología y teología racional que es principalmente teleológico, sobre la base de un razonamiento y una mitología a priori, en otras palabras, de razón y tradición, que incluye la idea de una revelación primitiva. En el Timeo, un libro de él, propone que su teología la derivó de la tradición de los antiguos que fueron la simiente de los dioses y quienes deben, por tanto, haber conocido la verdad sobre sus propios antecesores. La filosofía de Platón también es ética y su ética es destacadamente cristiana o parecida al cristianismo. Solo uno de los diálogos fue clasificado por los antiguos como físico y el de Timeo es principalmente teológico. Platón enseña el deber de no tomar represalias y de no resistir violentamente. ¿Qué les recuerda esto? Entonces vemos a un Platón que por medio de la razón llegó a conclusiones sobre la divinidad muy parecidas al del cristianismo. Al grado de que, por ejemplo, Justino Mártir
piensa que de alguna manera, por medio de la razón, Dios le reveló las cosas que escribió a Platón. ¿Sí? Preguntas aquí, comentarios. ¿Qué piensan de que Justino Mártir diga que de alguna manera Dios le reveló cosas por medio de la razón a Platón? ¿De qué manera se revela Dios? ¿Qué podemos decir de Platón? Si no me preguntan, yo les voy a preguntar a ustedes. ¿Qué pasó con aquellos que murieron antes de Cristo? ¿Dónde están? Yo creo que Dios pone en el corazón de las personas ese deseo por buscarlo. De ahí que en todas las culturas hay esa conciencia de la existencia de Dios, no solamente en aquellos lugares, sino en todas las épocas. Ellos tienen una idea, aunque precaria y alejada de las escrituras, de la existencia de un ser superior. Entonces creo yo que eso es algo que Dios ha depositado en el corazón del hombre, y Platón refleja esa, bueno, los filósofos antiguos reflejan esa búsqueda desesperada por encontrar esas respuestas. Claro, la búsqueda la hacen a través de la razón y llegan a conclusiones realmente, algunas frases muy sorprendentes, ¿no? Que tienen mucha similitud con el Nuevo Testamento, con el Evangelio, con el Sermón del Monte. Entonces, realmente es algo que Dios ha puesto en el corazón de cada hombre, y que, ahora sí, como dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de las manos de Dios. Entonces, creo que eso es en parte, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que pueden llegar a la salvación así sin haber conocido directamente la revelación. Bíblicamente dice la palabra de Dios que no tienen que hacer una confesión de fe. Debe de haber un arrepentimiento, no un conocimiento de lo que dice Dios, sino volverse a Dios y dejar sus prácticas que ellos tienen como erróneas. Entonces, si ellos piensan por la filosofía o el pensamiento que es la mejor forma de llegar a Dios, no, sino es por medio de Dios y su Espíritu Santo que convence del pecado al hombre. Ok. Vamos a hablar de Tomás de Aquino, y Tomás de Aquino rebasa una línea y en el que él piensa que es posible, por medio de la razón, llegar a conocer a Dios. El problema que yo veo con esto es que por naturaleza somos seres pecadores. O sea, necesitamos forzosamente la revelación especial por parte de Dios. El hombre por sí mismo, sumido en su pecado, es imposible que pueda llegar a Dios. Por eso Dios necesita revelarse y mostrarse lo que está pasando con el ser humano. Nosotros vemos en la Biblia de principio a fin hay una revelación por parte de Dios. O sea, el gran problema del ser humano, como dice Romanos, es que no le han dado la gloria a Dios. Y todo es por el pecado. Entonces, la única manera en que puede ser restituida esa relación entre Dios y el ser humano es a través del sacrificio de Cristo Jesús. La Biblia empieza hablando acerca de ese sacrificio en Génesis 3:15. Y la Biblia termina hablando del cordero que fue inmolado en Apocalipsis. Entonces Dios se tiene que revelar para que el hombre pueda entender realmente qué es lo que ha pasado. Es cierto lo que menciona a mi hermano Gabriel, en el sentido de que en toda cultura hay en su conciencia la noción de un ser superior y está tratando de buscar a ese ser superior. Bueno, Dios se ha mostrado a través de la revelación para que nosotros estemos claros cuál es el camino que tenemos que seguir. El camino de la razón puede resultar muy atractivo, pero al final, en cuestiones espirituales, será infructuoso.
porque somos seres caídos. Y es por eso que Dios usa o se manifiesta a través de la revelación escrita. Y aquí viene todo el plan redentor de Dios para nosotros. Hermano, yo considero que cuando el escritor de Hebreos habla también acerca de la fe, hace una lista, ¿no?, de hombres y mujeres en el Antiguo Testamento que alcanzaron un buen testimonio a través de la fe. Sí, Y creo yo que aunque los personajes que hemos estado mencionando no tuvieron de la misma manera que nosotros hoy una revelación clara, completa, todo lo que es el Antiguo Testamento en su momento, creo que también en esa época, inclusive los primeros cristianos, ¿no?, echaron mano de lo que estaba. La revelación era el Antiguo Testamento. Entonces, a través del Antiguo Testamento, Dios nos muestra desde el principio de la caída del hombre cómo Dios tiene un plan para rescatar al hombre. Y de ahí que Dios da la ley, ¿no?, para que por medio de la ley el ser humano se viera reflejado y estuviera consciente de pecado. ujú, Entonces yo creo que cada uno de estos filósofos en su momento, creo yo que tuvieron en su época parte de esa revelación y que ciertamente ellos optaron por el camino de la razón y no de la fe. Esa fue porque ya ve que en el desarrollo se va dando, ¿no?, esa diferencia. Algunos trataron de conciliar ambas cosas, pero creo yo que Dios desde el principio estableció un plan de cómo restaurar al hombre y no hay reconciliación con Dios más que a través del arrepentimiento y la fe. ujú. No hay otro camino. A lo mejor podamos entender las cosas desde una perspectiva diferente, pero vemos que la Biblia marca claramente el arrepentimiento y la fe, que es lo que finalmente conduce al hombre a una reconciliación con Dios y a la salvación, a la vida eterna. Sí, ok. Romanos 1, del 18 en adelante, viene claramente. Yo creo que los padres de la iglesia llegaron a esas conclusiones porque admiraban demasiado a Platón. Entonces, en esa admiración llegaron ellos a decir que Dios le había revelado eso a Platón. Eso es totalmente incorrecto, porque entonces estaríamos hablando que lo que Platón, a las conclusiones a las que llegó él, son palabra de Dios, y eso nosotros no lo creemos así. Pero Romanos 1:19 dice en la PDT: lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien, porque Dios mismo se lo ha mostrado. Porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece, ni le dieron gracias. Terminaron pensando bobadas y se cerraron al entendimiento. Se creían sabios, pero solo eran unos tontos, y cambiaron la grandeza del Dios inmortal para adorar a ídolos hechos con forma de simples hombres mortales, aves, cuadrúpedos y serpientes. Creo que ese pasaje me lo estoy conectando con Hechos. Recuerden en Atenas, cuando entra Pablo y tienen un lugar del Dios no conocido. El problema de los filósofos es que tenían en mente varios dioses. Por eso tenían su panteón. Y eso, según Romanos, es no darle la gloria a Dios. La única herramienta que tenían era la razón. Y a través de la razón empezaron a llegar a esas conclusiones. Pero definitivamente que sí tenían la noción de algo. Nous, una mente que anda. Logos, una razón que está ahí obrando, sea dentro de inmanente o fuera de trascendente. Pero sí tenían esa
esa idea. Y tiene que llegar entonces nuestro Señor Jesucristo para Dios revelarnos verdaderamente quién es Él. Así que tengamos mucho cuidado. Tomás de Aquino lo vamos a estudiar, pero Tomás, a través de su teología natural, él dice, ¿es suficiente la razón para conocer a Dios? Yo creo que no. Necesitamos verdaderamente de la revelación de Dios para conocerlo. Nada más preguntémonos, ¿cuál era nuestro concepto? Antes de que se convirtieran en el cristianismo, ¿qué concepto tenían de Dios? ¿Dios creador? Yo creo que sí, ¿no? Porque la mayoría de nosotros nacemos en un contexto católico romano. ¿Creíamos en la Trinidad? Sí. ¿En Jesús? El problema es que no entendíamos el concepto de redención y de pecado, tal vez, de reconciliación o de muerte. Pero nacimos en un contexto donde la Trinidad, ahora cuando un católico se convierte al cristianismo, no tiene ningún problema con aceptar la Trinidad, pero sí lo va a tener el testigo de Jehová. No va a aceptar tan fácilmente, menos que le digan. Una vez estuve compartiéndole, conocí a unos jóvenes ya casados y me invitaron a su casa ahí en Tlacochahuaya a compartirles la palabra. Pero yo no conocía mucho de ellos y llegué y empecé a platicar, pero uno de ellos sabía mucho, empezó a cuestionarme, empezó a hacerme preguntas, de repente preguntas que me hacían sudar las manos. Y yo decía, ¿sabe este muchacho, no? Y yo le respondí, ahí íbamos. Y un día, porque yo siempre he enseñado de manera cronológica de Génesis, Apocalipsis, y voy enseñando con Génesis, y de repente, más adelante hablo y uso el término Trinidad. Cuando yo hablé de la Trinidad, él cambió su rostro, pero automáticamente. Y yo cuando vi su rostro dije, ¿ahora qué pasó? Y él me dice, dígame dónde dice en la Biblia la palabra Trinidad. Le digo, no dice. ¿Por qué usa la Trinidad? Ella empezó a decirme su origen pagano y bla, 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 bla. Le pregunté, ¿alguna vez estuviste con los testigos de Jehová? Sí, ahí fue donde me inicié. Y si hubiera sabido, me hubiera ahorrado todo ese tiempo, ¿no? Para enseñarle, porque en realidad él estaba muy afianzado. Él nomás lo que quería conocer más cosas. Pero esos conceptos en el testigo de Jehová, Trinidad, ellos no creen. O sea, para ellos, hablar de Trinidad, según ellos, es que estamos hablando de tres dioses. Que lo ubican en el paganismo y todo eso, sí. Pero ahí va la cuestión. Este es un concepto que surge del platonismo, la Trinidad. O mejor dicho, de Plotino, del neoplatonismo. Y vamos a verlo eso más adelante. Precisamente, la doctrina de Logos y de la Trinidad recibieron su forma de los padres griegos, quienes, si no entrenados en las escuelas, estaban influenciados directa o indirectamente por la filosofía platónica, particularmente en su forma judeo-alejandrina. Que de esta fuente se introdujeron errores y corrupciones en la iglesia no se puede negar, pero de la misma fuente procedieron no pequeñas adiciones tanto en número como en fuerza. Entre los más ilustres de los padres que fueron más o menos platonistas está, ya mencioné, Justino Mártir, Atenágoras, Ireneo de León, Hipólito, otro que es conocido, Clemente de Alejandría. Y uno que es muy controversial, Orígenes. Orígenes, él sí creía en la transmigración de las almas, en la preexistencia de las almas. Eso lo tomó de Platón, Orígenes. Orígenes aportó mucho en la apología y en la teología, pero no se pudo desprender de algunos conceptos de Platón. Y uno de ellos es la transmigración de las almas. Esos son algunos. Y el más representativo, el más que de alguna manera usó a Platón, pero no se dejó influenciar o no permitió
que el platonismo influyera en el cristianismo fue Agustín de Hipona. ¿Sí se entiende eso? O sea, él no permitió o no mezcló la filosofía con el cristianismo. No lo hizo. Orígenes sí. Orígenes sí hizo eso. Agustín de Hipona no. ¿Sabían que a los filósofos también se les llamaba teólogos? ¿Saben por qué? ¿Por qué se les llamaban teólogos? Simple, porque dice, ellos disertaban acerca de ¿qué? De las divinidades. Ahora el concepto es diferente, ¿no? Cuando hablamos de un teólogo, no estamos hablando de alguien que enseña sobre los dioses. Estamos a alguien que estudia la revelación ¿de quién? De Dios. Pero ese término no es propio del cristianismo. Es un término que se usaba en la filosofía. Teólogos. Así que ven que hay muchas palabras que están tomadas de la filosofía griega. Una de ellas es la Trinidad. Lo vamos a analizar con Tertuliano. Es la Trinidad. No pocos de los seguidores de Platón descubrieron un elemento cercano y congénito en la eminente espiritualidad de las doctrinas cristianas y la elevada ética de la vida cristiana, y entrando por el vestíbulo de la academia llegaron a ser algunos de los más ilustres de los padres y doctores de la iglesia antigua. Cuando utilizamos el término padres de la iglesia, sí lo entendemos, no tiene que ver nada con, a veces como se usa ahora, ¿no? Los padres. Ajá, no, sino son los herederos del cristianismo, de la iglesia primitiva. ¿Comentarios, dudas, preguntas? Hablamos mucho de Platón, ¿verdad? Pero ya mañana ya no hablamos de él. De todos modos vamos a seguir retomando algunas ideas de él, algunas enseñanzas de Platón en la iglesia primitiva. Vamos a concluir y nada más quiero hacer un resumen de lo más importante que hemos visto ahora, y también es un repaso y un repaso también para que ustedes lo tengan presente. Vimos qué es la filosofía y vimos qué es el saber filosófico, ¿sí? Y que se obtiene a través de la razón. Vimos eso. Vimos también el origen de la filosofía, que no es más que el deseo de saber explicar el porqué del ser, el porqué de la naturaleza y el porqué de todo aquello que está a nuestro alrededor. Ese es el origen. Y el objeto, vimos también que el objeto de la filosofía es la relación que existe entre el pensar y el ser. Entiéndase por el ser todo. Esa es la relación que existe entre el pensar y el ser. Ese es el objeto de la filosofía. Quiere descubrir qué relación hay entre el pensar y el ser. Hablamos de la filosofía cristiana y dijimos que el cristianismo no es una filosofía, sino que es una religión. Entendiendo religión desde la perspectiva de que está algo centrado en la persona de Cristo, el Redentor de la humanidad. Vimos también que no hay filosofía cristiana, sino cristianos que hacen ¿qué? Filosofía. Entonces hablamos que la filosofía que surge de la situación cristiana es propiamente filosofía cristiana. Vimos también que al final de la Edad Media, vamos a llegar más adelante a eso, la filosofía se emancipó o se liberó de la teología. También vimos, perdón, en la Edad Media. En la Edad Media. Vamos a tocar eso nada más como introducción, pero vamos a hablar de la Edad Media. Vamos a entrar y vamos a ver que todo filósofo de la Edad Media, regularmente todos estaban sometidos a la teología. Partía su filosofía, partía de la teología. Ajá. Filosofía y religión cristiana, hablamos que tanto la religión
como la filosofía, tienen un propósito, buscar ¿qué? La verdad. Eso es lo que quieren, tanto uno como otro. Pero hablamos de que los métodos son diferentes. En la filosofía es la mayéutica, las preguntas, y en la religión el método es el testimonio, la revelación. La verdad absoluta solo se puede captar no según la razón, sino según ¿qué? La fe. Vimos que la actitud filosófica es esencialmente racional. Es esencialmente racional. La verdad religiosa cristiana en especial no puede ir más allá de lo revelado, ni siquiera en el terreno subjetivo de la vivencia. La verdad filosófica es el conjunto de proposiciones, temas, conceptos que a lo largo de la historia ha ido desentrañando la especulación humana en su contacto diario con la realidad. Hablamos también de la filosofía de la religión. Recuerden que es el estudio del fenómeno religioso, con una actitud científica, con una actitud crítica. Vimos que la filosofía de la religión es una reflexión crítica sobre creencias religiosas. Hablamos también de la influencia del helenismo en el cristianismo, es decir, la influencia de la cultura griega, el pensamiento griego en el cristianismo, que ya vemos que con Platón sí hubo una gran influencia. Los cristianos, los primeros cristianos, se sirvieron de la filosofía griega. Hablamos de también algunos filósofos a los que acudió o usó el apóstol Pablo, como Epiménides, filósofo y poeta del siglo VI. De él son las frases: en él vivimos y nos movemos y somos, de Hechos 17:28. Si gustan anotar en Hechos 17:28, ahí dijo él eso: en él vivimos y nos movemos y somos. Y ya el otro, Menandro, Tito 1:12, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y también Menandro dijo un dicho de las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, 1 Corintios 5:33. Y hablamos también de otro, Arato, en Hechos 17:28, donde dice, linaje suyo somos. Esa frase de linaje suyo somos es de Arato. Arato. Vimos eso, como Pablo usó a esos filósofos. Ahora, fíjense muy bien, podemos usar algunas cuestiones, pero cosas que estén contrarias a la palabra, obviamente que no las vamos a usar. No las vamos a usar. Hablamos de los presocráticos, nada más tocamos algunos filósofos antes de Sócrates. Vimos que ellos estaban preocupados por encontrar el arjé, el principio de las cosas, y había dos tipos de filósofos: los monistas, que creían en una sola sustancia, y los pluralistas. Hablamos de Heráclito, que decía que la materia universal, además de estar animada, es también una razón inmanente, es algo que es idéntico al ser humano. Eso es lo que pensaba Heráclito. Hablamos de Anaxágoras. Él hablaba del nous, o la mente ordenadora. Nada más que él veía una mente alejada, que estaba alejada de la creación. Hablamos de Sócrates también, un poquito de Sócrates. Los demás están buscando el origen, observando la naturaleza. Sócrates se va a enfocar en sí mismo. Sócrates se va a enfocar en el hombre, y por eso va a surgir su axioma: conócete a ti mismo. Pero nosotros hablamos de que la Biblia enseña que eso es imposible.
No basta conocer lo bueno para practicarlo, ¿verdad? ¿Y cuál era la virtud que andaba buscando Sócrates? La felicidad. La felicidad. Y nosotros vemos que la Biblia nos muestra el camino para esa felicidad, para la vida eterna a través de Cristo Jesús. Finalmente, hablamos también de Platón. Platón, que su influencia en el cristianismo, fundó una escuela. ¿Cómo se llamó la escuela de Platón? La Academia. Acuérdense de la Academia. La Academia. Yo comentaba que llegó ahí uno de la Academia ahí a mi iglesia. ¿Cómo le dije que se llama, hermano? Freddy Bautista. Un cantante famoso de la Academia, pero no era tan famoso porque yo no lo conocía. Es cristiano, es cantante. Bueno, él cantaba y llegó a la iglesia de visita y yo lo vi, pues como cualquier que llega ahí, lo saludé, pero de repente dos jóvenes estaban ahí cuchicheando. ¿Y qué pasa? Yo me acerco y dice, ¿cómo se llama? Digo, se llama Freddy Bautista. Ya ven si es. Digo, ¿qué pasó? Es el cantante de la Academia. ¿De qué Academia? Bueno, yo sí había oído de la Academia, pero nunca. Creo que la única cantante de la Academia que conozco es una de aquí de Oaxaca. ¿Cómo se llama? Nadia. Pero bueno, esa es otra academia, ¿eh? La academia de cantantes y todo esto. No, aquí es la academia de filósofos, la academia que duró por mucho tiempo de Platón. Platón va a aterrizar en la idea. Recuerden que para Platón hay un mundo que es un mundo aparente y hay un mundo que es un mundo real. Parece paradójico esto. Para poder salir de este mundo, la única vía y de entender el otro mundo es la filosofía. La filosofía. Él habló del mundo inteligible, el que está arriba, el que se entiende por medio de la razón. Esa es la realidad verdadera. Es una realidad que según Platón las almas han estado ahí y que cuando vienen y están en el cuerpo, tienen que acudir a la filosofía para descubrirlo. Y el mundo del que está abajo, el mundo sensible, para Platón este mundo sensible es una realidad aparente. Los conceptos de Platón serán modificados esencialmente por el cristianismo. Hablamos también de que a Platón se debe el concepto del cuerpo como cárcel del alma. Pero vimos bíblicamente que el cuerpo es una parte importante dentro de la doctrina cristiana, a diferencia de la filosofía de Platón, que lo consideraba como algo malo. Y Aristóteles, bueno, ese lo vamos a ver mañana. Mañana vamos a entrar con Aristóteles, quien fue un discípulo de Platón.